Por eso nos escriben tantos oyentes desde España al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Y muchos oyentes desde España, Gonzalo, nos escribieron y nos mandaron videos y cosas que estaba sucediendo en la prensa de ese país y en los programas periodísticos criticando a Rodríguez Zapatero, el expresidente español, por su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Después de que se dio ese 3 de enero, pues la captura o sacaron los norteamericanos a Maduro de Miraflores, empezó a preguntarse mucha gente en España, bueno, ¿y Zapatero qué? ¿Qué es lo que pasa con Zapatero? Porque no sabe la cantidad de mensajes que me llegan de colombianos allá con programas de televisión y demás, que sí le preguntan a Rodríguez Zapatero, bueno, ¿usted cuándo va a rendir cuentas por su relación con el régimen chavista? Y no solo Zapatero, a ver, gran parte del PSOE, ¿no?, que ha sido cómplice del gobierno chavista. Y Rodrigo Zapatero no solo ha tenido, digamos, ese nexo con Nicolás Maduro, nexo con el chavismo. A partir de 2014, más o menos 2013, se empezó a sentir ese acercamiento del exmandatario que, digamos, ha fungido como una figura de interlocutor, dicen algunos, del chavismo con, por ejemplo, los Estados Unidos. Hay muchas, pero muchas denuncias. Recordemos una que hizo Piedad Córdoba, Camila, en una entrevista que le dio a Las Dos Orillas en el 2020, en el que el señor le decía a la propia Piedad Córdoba, es que nosotros en Venezuela nos dieron una mina. Escuchemos. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Es parte de una de las tantas denuncias que surgen en contra del expresidente español y que nos acompaña ahorita en línea el señor Loren Salet, sí, que ha denunciado una y otra vez lo que ha hecho el exmandatario sobre los favores, los nexos, las conexiones que ha tenido con el régimen venezolano. Loren Salet, incluso, más allá de ser dirigente político opositor de Venezuela, fue preso político. Don Salet, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Hola amigos, saludos, buen día. A ver, señor Lorent, ¿cuál es el nexo que une a Zapatero con el gobierno chavista, más allá de lo que le pudimos escuchar a Piedad Córdoba? Bueno, el señor expresidente de España, Rodrigo Zapatero, ha fungido en la práctica como un operador político de Nicolás Maduro, y especialmente de los Rodríguez, ¿no? Y una de las cosas que, además de sus negocios y cosas particulares que tienen a nivel económico, el trabajo de Zapatero básicamente ha sido no solo proyectar la imagen de Rodríguez, de Delcy y del proyecto de Maduro, sino bloquear cualquier denuncia, cualquier acción en contra de estos funcionarios. Por ejemplo, uno de los trabajos de Zapatero ha sido evitar cualquier sanción en la Unión Europea en contra de funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Y una de las cosas que ha buscado siempre es levantar las sanciones a Delcy Rodríguez. Por eso es su papel protagónico cada vez que hay una excarcelación, buscan proyectarlo, ¿no?, para que él pueda tener esa capacidad y ese margen de operación aquí en la Unión Europea. Zapatero ha estado vinculado al régimen venezolano desde muchísimos años atrás y los últimos 10 años muy metido en Venezuela, y lamentablemente ha sido un papel triste porque, entre otras cosas, ha estado muy metido en el juego maquiavélico que hay con los rehenes, ¿no? Ese intercambio que vemos, bueno, te entrego un preso político y a cambio me das esto, a cambio me levantas sanciones, te entrego un secuestrado y a cambio me reconoces como gobierno, te entrego un secuestrado y a cambio me liberas estos pagos para las empresas, me entregas te entrego un secuestrado y apoyas un diálogo para unas
supuestas elecciones que nunca se dan. Entonces, Zapatero por eso tiene tanto repudio en la comunidad venezolana, sí, por eso tiene tanta resistencia en la población venezolana. Señor Sale, yo hace unos días oí un debate muy acalorado que usted tuvo con un político español sobre este tema, y me gustaría que le comparta a nuestra audiencia en Blue Radio, que la mayoría no tuvo la oportunidad de oír eso, cuando usted relataba que Zapatero le decía a su madre que por favor no contara nada de lo que ustedes estaban sufriendo y que no hablara de las torturas del helicoide. Bueno, eso es un poco... Bueno, mi mamá denunció de inmediatamente cuando se reunió con Zapatero. Ellos pudieron comunicarse en varias ocasiones y él le pedía a mi mamá que no denunciara, que no hablara de las torturas en Venezuela, y la presionaba cada vez que mi mamá hacía una denuncia, lo cual mi mamá no iba a aceptar, porque como muchas mamás, ¿sabes? Si tu hijo está pasando por eso, la única forma de protegerlo es denunciando lo que está pasando. Y fíjate que casualmente hoy estamos viendo algo que se repite con el yerno de Edmundo González. Está siendo presionado, está siendo chantajeado para que no hable, para que no denuncien, y usando a el yerno de Edmundo González Urrutia para presionar a Edmundo. Y eso más o menos es lo que hacía Zapatero, por eso era mi reclamo. Si ustedes se fijan, los rehenes que han liberado en Italia, en otros países, en Francia, están hablando, están denunciando lo que está pasando, pero por alguna razón los que han llegado a España, como el caso de Rocío San Miguel, que todos la conocemos por su trayectoria denunciando violaciones sistemáticas de derechos humanos, hoy hay una censura, le están prohibiendo hablar a los españoles que fueron excarcelados, y esto es muy, muy preocupante. Es que también aquí en Europa también hay muchos sesgos, hay unos intereses particulares económicos de grupos cercanos, no solo Zapatero, sino partidos políticos como Podemos y Pablo Iglesias y todo este grupo que han sido contratados en principio por Chávez y luego por Maduro para asesoría, ¿no? Entonces tenemos esa línea de compromiso cercana, personal, económica, pero también hay una dimensión, digamos, ideológica a destiempo, ¿no? Porque por un lado el Partido Comunista en Venezuela está perseguido, el Partido Comunista, y por el otro vemos gente como Zapatero o como el Partido Podemos defendiendo acérrimamente el régimen venezolano. Así que bueno, ha sido muy complicado porque con el caso de España hay muchos intereses, hay empresas, está Repsol metida, pero también está los Meliá, Plus Ultra, hay un entramado de negocios y de cosas turbias que está reventando aquí también en España con el caso de Aldama, con el del Ciguey, y esto hace que mucha gente aquí en España que ha sido cercana, que ha estado vinculada en negocios y acuerdos políticos con el chavismo, esté muy preocupada ahora y naturalmente quieran evitar que la transición se termine de dar. Sí, mire, Loren, yo lo escuchaba en una entrevista, usted hablaba de lo que pasó precisamente con esa salida de Maduro y Estados Unidos, y usted se refería pues le hablaba a quienes señalan que eso pues fue una irrupción al derecho internacional humanitario. ¿Cómo lo ve usted, pues, que vivió el régimen? Bueno, yo digamos que no soy el más entusiasta de la administración de Estados Unidos. Esto tengo que aclararlo casi que en todas las entrevistas, y mi posición frente a la administración de Trump ha sido crítica por distintas razones desde hace mucho. Ahora bien, en Venezuela, que ahora salgan personas que, por cierto, han sido siempre socias o muy cercanos a la dictadura, porque si todos los que hoy salen escandalizados a hablar del derecho internacional ya han tenido una relación con el régimen, y además siempre callaron frente a las denuncias constantes y sistemáticas que se hicieron todos estos años de crímenes graves que se cometen en Venezuela. Entonces, en Venezuela, esa operación que sacó adelante Estados Unidos, ¿se violó la soberanía? Yo creo que no. ¿Y por qué no? Porque claramente se establece en la Constitución que la soberanía reside en el pueblo.
y el pueblo se manifiesta a través de elecciones transparentes, verificables y libres. Esa soberanía fue confiscada por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por los Rodríguez en julio, cuando roban en unas elecciones que ya de por sí estaban bastante amañadas. Pero es que además la soberanía se ha perdido desde hace mucho tiempo. Vamos a decir cosas que se nos olvidan, pero es que ni siquiera tenemos el acta de nacimiento de Nicolás Maduro. Aquí no se nos puede olvidar que durante muchísimos años se pidió las pruebas de que Nicolás Maduro efectivamente había nacido en Venezuela. Eso se nos olvidó. Que la única acta de nacimiento que hay de Nicolás Maduro es del norte de Santander. No hay pruebas hasta ahora de que haya nacido en Venezuela. Pero además de eso podemos hablar de un montón de violaciones sistemáticas a la soberanía, al territorio, al derecho internacional. Mira, no lo digo yo, lo dicen los tribunales colombianos. Recordemos que a mí me sacan ilegalmente de Colombia. Lo dijo los tribunales colombianos, lo dijo la CIDH, lo dijo el grupo de detenciones arbitrarias. Y ahí eso no fue un secuestro. Eso no fue violar un territorio y leyes internacionales para perseguir a alguien. Eso fue una violación del derecho internacional que se pasó conmigo, que lo hicieron contra Gabriel Valles. Pero es que también no se nos puede olvidar que en el 2024 denunciado y acusación, esto que voy a repetir es una acusación de la Fiscalía General de Chile, que durante el gobierno del presidente Boric... Pero Loren, yo antes de que se vaya a Chile, yo sí quiero detenerme en el tema de Colombia. Juan Manuel Santos fue uno de los expresidentes y mandatarios que hablaba del respeto al derecho internacional el 3 de enero. ¿Usted qué le responde a Juan Manuel Santos con respecto a eso? Porque usted ha anunciado y ha denunciado una y otra vez que él fue quien lo entregó a Nicolás Maduro. Bueno, el señor Juan Manuel Santos es un señor perfectamente cínico. Es alguien bastante cínico, porque uno se robó las elecciones en Colombia. ¿O qué dijo la gente cuando el plebiscito? Pero no podemos decir que se robó las elecciones. Eso sí, pues Loren me disculpa que no lo podemos permitir porque no se robaron. Acá nadie se robó las elecciones cuando el plebiscito. Acá una pregunta, ¿qué votó los colombianos en esta pero los líderes que del no fueron después a la Casa de Nariño a reunirse precisamente con el presidente Juan Manuel Santos, perfecto. Los líderes del no fueron a reunirse. Pero la gente que votó. Claro, pero fueron a reunirse, lo que pasa es que no se puede permitir decir una falacia de esa manera, porque yo creo que todo lo que usted ha dicho, que me parece perfectamente válido, se pierde al usted decir semejante mentira. Que yo como colombiana pues no se lo puedo permitir, porque decir que se robaron las elecciones, acá nadie se ha robado ninguna elecciones. Bueno, pero ya va, que la cúpula política, como usted mismo lo está diciendo y señalando, que los líderes hayan negociado con Santos aparte es una cosa, pero la gente votó y la gente dijo que no, y ese resultado de la gente, una cúpula política le pasó por encima. Por eso digo que se robaron las elecciones, porque los resultados no se respetaron. Que lo decidió la cúpula política, ok, pero la población votó. Pero bueno, eso, aquí el pueblo colombiano sabe muy bien qué pasó y qué se dijo en esas elecciones. Pero además, el señor Juan Manuel Santos me entregó, y yo ni siquiera tenía una orden de captura. Nunca hubo orden de captura. Nunca hubo una orden de captura. Y a mí me comunicaron y me entregaron al SEBIN. Y hasta el sol de hoy, a mí nunca me hicieron ni siquiera una audiencia preliminar. Ni siquiera juicio. Estoy hablando de audiencia preliminar para saber si yo iba a ir a un juicio o no. Nunca. Eso fue en el 2014. Estamos al 2027. Nunca se hizo una audiencia preliminar. Y el señor Juan Manuel Santos, en su gobierno, violó acuerdos internacionales cuando me entregó a mí y entrega a Gabriel Valles. Entonces él no tiene realmente credenciales para hablar de derecho internacional cuando él lo ha violado, cuando él además fue una persona funcional
a la dictadura venezolana, que ahora se dan golpes de pecho, como mucho expresidente, pero él fue funcional al derecho internacional, él fue funcional a la dictadura venezolana. Y por eso, Laurent Salet, dirigente opositor venezolano, pues queríamos hablar con usted, porque si hay muchos expresidentes que fueron muy permisivos con la dictadura de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Y hoy está pues en el ojo del huracán el expresidente Rodríguez Zapatero de España para que dé cuentas sobre cuáles fueron los acuerdos que tuvo con el régimen chavista y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Señor Salet, tengo que irme con las noticias del mediodía. Le agradezco enormemente haber aceptado esta invitación. Un saludo muy especial para usted. Igual, un beso, un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige